Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista en su estación en línea Anchor.fm, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, y conocidos en los siguientes podcasts como los periodistas Benito Castro, Joel Guacuja y Rafael Pliego Castro. Hoy hablaremos de temas interesantes en torno a lo político y comentarles que nuestra liga directa es Anchor.fm y nuestro correo electrónico es mol8916@gmail.com. Sí, también comentarles que nuestro teléfono es el 33 23 72 59 93. Y bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos una visita muy especial del gobierno de Guadalajara, nuestro buen amigo Miguel Zárate. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Rafa, Joel, Benito. Encantado de estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Oye, pues mucho trabajo en el gobierno de Guadalajara, ¿verdad? Con Pablo Lemus ahora en esta administración. Ha sido un ejercicio muy interesante, pero también muy dinámico. La verdad es de que en este mes y medio de trabajo que llevamos, no hemos tenido ni chance de tener malos pensamientos. Ha sido todo rapidísimo, porque además de estar coordinando 5 direcciones que me toca en mi área, hay que estar trabajando de la mano con el presidente, generando contenidos, trabajando y haciendo los recorridos que empezamos por el centro histórico y que a final de cuentas nos mete en una dinámica a todas las áreas del municipio, donde los resultados esperemos que se estén viendo ya a través de acciones específicas que tienen que ver con la limpieza, donde empezamos en ese rubro, pero que tiene que irse desdoblando en otras actividades, desde la planeación, la rehabilitación, el poder acercar otro tipo de actividades en el centro histórico, como el tema del mariachi, como el tema de los bailables, como el tema de algunas actividades culturales, y también creo que lo básico, que es el poder generar corredores gastronómicos, empresariales, comerciales, etcétera, que le inyecten actividad al centro histórico de Guadalajara. ¿El Paseo Alcalde es una estrategia? El Paseo de Alcalde es una estrategia que creo ha estado dormida por la pandemia, pero creo que es un proyecto que tiene todavía muchísimo que dar para la ciudad, y que lo que hay que dotarle es pues una serie de aderezos que sea mucho más atractivo, y sobre todo algo que creo que tiene que ir acompañado de toda esta dinámica es las posibilidades de generar vivienda para que tengamos vida en el centro histórico las 24 horas. Ese es el gran tema, perdón. ¿Qué hacer para que la gente se regrese al centro? Híjole, a vivir. Hacerlo atractivo, hacer las condiciones para que pueda caber distinto tipo de vivienda. No se trata de que nada más para un sector de la población. A final de cuentas tenemos que partir de las tradiciones de la gente que aún vive en el centro, y cómo se han cerrado las opciones para que sus hijos, sus familias tengan que emigrar hacia la periferia de la ciudad, porque es ahí donde han encontrado las posibilidades asequibles para encontrar una vivienda. Y necesitamos generar exactamente lo contrario, en que Guadalajara tenga las condiciones para poder tener una vivienda en renta o en venta, pero accesible a los distintos estratos que estamos compuestos en la sociedad de Guadalajara. Creo que eso es lo interesante y lo complicado, pero van encaminadas las acciones a poder llegar a eso. ¿Sería crecer para arriba? Porque ya ves que las fincas históricas no se pueden tumbar, no se pueden modificar. Yo creo que la ciudad tiene para todo. Hay lugares donde cabe la vivienda en desarrollos verticales, pero también tenemos un patrimonio cultural edificado que cada vez es menos, cada vez está en condiciones más
híjole, ¿cuál será la palabra? Desastrosas, ruinosas, olvidadas. pues sí. Abandonadas. Abandonadas, sin posibilidades. sin posibilidades de poder remozarse o restaurarse, etcétera. Y creo que es un deber de todos el poder generar las condiciones para que esas fincas puedan generar sus propios recursos y poderse restaurar, renovar y entender que tienen que tener un vocacionamiento quizás distinto al que hoy tienen, pero versátil, creativo, para poderlo disfrutar y entender que a final de cuentas son vestigios edificados de lo que somos y de lo que fuimos. Y siguen protegidas por el INA y el DIMBA, ¿verdad? Hay un catálogo donde hay fincas que están catalogadas por el INA, donde se tiene que trabajar en combinación con esta institución federal, su delegación de Jalisco, para poder tener una intervención, pero también hay otras que están catalogadas en otro perímetro, donde tenemos que estar interactuando con el Estado a través de la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Cultura. Es importante comentar también que Miguel Zárate, es maestrante en Política y Gestión Pública por el ITESO y fue expresidente de la Comisión de Asuntos y Coordinación Metropolitana, ¿o eres? Fui, hace 3 años yo participé en la contienda por la presidencia municipal de Guadalajara. No fuimos favorecidos por el voto de la mayoría, pero tuve la oportunidad de ser regidor en la administración pasada y a final de cuentas fue una experiencia que me permitió abrir horizontes, estar trabajando en una administración municipal que hoy me da la posibilidad de tener una invitación del presidente Pablo Lemus para estar en esta administración, ya en el Ejecutivo, y como bien dice Rafa, coordinando 5 direcciones que son muy dinámicas e importantes dentro de la administración municipal. ¿Eso podría equipararse a una gerencia de la ciudad? No. En la figura de los gerentes, ¿te acuerdas? Se intentó hacer, ¿no? Se intentó hacer, creo que empezó en la administración pasada con muchas dificultades, pero terminó siendo un buen ejercicio, un ejercicio que daba la posibilidad de tener una comunicación directa del gobierno municipal con los vecinos, que tendremos que buscar la manera de poder recuperar esos lazos para que no se pierdan a través de las distintas direcciones del municipio, específicamente participación ciudadana. Pero yo creo que tendríamos que ser un poco más visionarios y aspirar a tener un gran gerente de la ciudad, es decir, no de la ciudad de Guadalajara, sí de la ciudad de Guadalajara, pero no del municipio de Guadalajara, sino del área metropolitana de Guadalajara. Hoy somos 5 millones de personas las que cohabitamos en esta ciudad, y 9 cabildos, 9 municipios, 9 administraciones distintas toman decisiones todos los días en el territorio de la ciudad, y esas decisiones nos afectan positiva o negativamente a los 5 millones que aquí habitamos. A final de cuentas, las personas que transitamos en la ciudad no entendemos, o muchas veces no se entiende, de las fronteras municipales, porque no hay una delimitación, y lo que decide Tonalá, o lo que decide Tlajomulco, lo que decide El Salto, le afecta a los demás municipios. Entonces el rompecabezas está como encimado, ¿eh? El rompecabezas está bien complejo, pero también es cuestión de ordenarnos y de voluntad de poder generar condiciones que nos permita ir trabajando de manera general en la ciudad, es decir, tener una coordinación metropolitana adecuada y horizontal entre todas las áreas de los municipios. Pero ya trae la experiencia, porque estuvo como presidente y consejero ciudadano metropolitano del 2016 al 2018. Fue consejero titular, presidente del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, ¿verdad? Yo, mira, te platico un poquito de mis andanzas y por qué soy tan mitotero y qué me tiene aquí. Yo empecé y me formo en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en temas que tenían que ver con el sector de la construcción. Yo he sido constructor toda mi vida. Vengo de una familia de constructores, mi papá es constructor, es ingeniero civil, y entre la cal, la arena, el cemento, la varilla, los albañiles,
las estimaciones, el correr por los recursos, el conseguir todo este tipo de cosas, me la viví toda mi vida. Entendemos, y gracias a esa profesión conozco casi el 100% del Estado, que hacíamos escuelas, unidades deportivas y todo eso, y andábamos en eso. ¿Por qué digo que me formo en la Cámara de la Construcción? Porque empecé a participar ahí desde muy joven, luego me formé en Jóvenes Empresarios, que era un grupo naciente que pudimos llevar a nivel nacional con una iniciativa desde Jalisco, y empiezo a trabajar en distintos grupos de trabajo, valga la redundancia, que tenía que ver con distintas disciplinas. Los que se dedicaban a hacer escuelas, a hacer agua potable y alcantarillado, a hacer unidades deportivas, a hacer vivienda, a hacer obra privada, etc. Y a final de cuentas vas entendiendo cuál es la dinámica de cada uno de esos tipos de grupos y cuáles son sus problemáticas y cuál es su interacción con el gobierno. Ahí me tocaba ser el representante de la Cámara de la Construcción de los constructores y hacer gestiones ante las 3 instancias de gobierno, la municipal, la estatal y la federal, de aquellos tiempos. Y nos enfrentábamos a la cerrazón de las personas y de los reglamentos que se tenían, y era un esquema de gestión para poder tener mejores condiciones. Después ahí logro ser, por una planilla de unidad, presidente. Después de ser presidente de la Cámara de la Construcción, me invitan a una aventura hace muchos años, donde nos tocó conocernos, ¿te acuerdas? Hace 10 años, y contiendo por un lugar, la posibilidad de ser candidato a la presidencia municipal de Guadalajara. En ese tiempo no se dieron las cosas, pero me abre otro tipo de posibilidades y conozco la vida interna de un partido político como lo fue el PAN, aunque nunca he sido parte activa de sus miembros, nunca he sido afiliado a ningún partido político, pues me da la posibilidad de conocer cuáles eran pues los intestinos de esta organización y cuáles eran las preocupaciones, y generar una serie de redes sociales, de amistad, de coincidencias, de personas que estaban en este tema. Pierdo, se me descompone toda la vida de participación empresarial que tenía, y empiezo a buscar en otros esquemas y empiezo a participar en asociaciones de vecinos, en cuestiones de participación ciudadana, y en otra cámara empresarial, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, donde después, 6 años después, logro ser también el presidente, y en el Inter participo en distintas acciones que tenían que ver con consolidar la participación ciudadana dentro de los municipios para que fuera cada vez más sólida y cada vez más escuchada. A través de distintas representaciones llego a ser presidente del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, que era una instancia social, empresarial y gremial que tenía participación con el gobierno estatal de esa zona, de ese tiempo, perdón, y después me involucro en la vida de la Cámara, donde llegamos a tener otro tipo de representaciones. Salen las convocatorias para ser candidato, la posibilidad de ser candidato a consejero metropolitano por Guadalajara. Me inscribo en la primera ocasión, no salgo. En la segunda convocatoria me inscribo y salgo electo ya en la administración de Enrique Alfaro como presidente municipal de Guadalajara. Logro ser el primer presidente municipal, Rincos ya. El primer presidente de... El que en PAN piensa. Sí, ¿verdad? Me traicionó el subconsciente. No, el primer presidente del Consejo Metropolitano de ese periodo. Y después me invita de nueva cuenta el PAN, pero ya sin una contienda interna, para poder ser su candidato hace 3 años a buscar la presidencia municipal de Guadalajara. Era un plan ambicioso, sin embargo eran indicios de que el PAN, que estaba buscando otro tipo de perfiles, entendía que tenía que surgir de la misma sociedad, y nos aventamos en la aventura. Nos dio para poder estar en la regiduría, y de ahí, pues ahora sí participando, y hoy
con el honor de estar con ustedes platicando en estos micrófonos. No, y qué padre, porque yo me quedé todavía cuando estabas de regidor, y luego se da la coyuntura con Pablo, y luego ya entras en este proyecto como coordinador integral de la ciudad, que es todo un tema, ¿eh? Yo estaba viendo los ejes y las líneas de acción, la verdad es mucha responsabilidad. Sí. Te va a tocar hacer un gran trabajo por Guadalajara. Es un trabajo muy arduo, muy ambicioso lo que se pretende hacer en esta administración, pero también son temas bien bonitos. Sí, claro. Pero conjugar la parte de la obra pública con la movilidad es todo un reto, ¿eh? Haz de cuenta no que es cualquier cosa. De primaria. Y en este regreso a clases, te separaron a todos los morros más desmadrosos de la escuela y los metieron en tu salón. Encárgate de eso, por favor. Vámonos. No, está cañón. Así lo veo, güey. ¿Sí? No, y lo peor es que no puedes agarrar una regla y darle manazo. Como antes se No, hacía. y además que, bueno, algunos gobiernos pasados se encargaban de mandar precisamente a poblar las periferias de la ciudad, y se les fue el chip y se desligaron completamente y no se acordaron que también existía gente aquí, que vivía aquí en la ciudad, y de repente la ciudad se queda solitaria, llegan horas en las que ya la gente ya no cruza. Aquí, por ejemplo, a las 7:30, 8 de la noche Se es un muere. pueblo. Sí, Tan. así es. Me imagino que Y así. empiezan a salirse como sombras, ¿no? Sí. Los malandros y luego los indigentes. Pasó de ser habitable a comercial, totalmente comercial, ¿no? Sí. Y también un desfase comercial, porque en realidad sí, las rentas muy caras, no hay, falta la reactivación económica, está mucha gente esperando qué va a pasar con el paseo alcalde, cómo le van a invertir el dinero, y de eso nos vas a platicar. Hemos generado, desgraciadamente, a través de estas últimas 3 décadas por lo menos, entre la falta de planeación y acciones contundentes, lo que acaban de decir y describir perfectamente. Unos centros urbanos cada vez más despoblados, las periferias de la ciudad han estado cada vez más atiborradas de desarrollos, donde muchas veces se generan polos de incertidumbre, de inseguridad, y que le cuesta mucho trabajo a los gobiernos el poder llevar los servicios. El tema de Santa Fe, el tema ya para Tezistán, de Los Molinos y todo ese tipo de fraccionamientos que hoy por hoy la imposibilidad de estar de los padres de familia al 100% en sus lugares de vivienda, porque tienen que salir a trabajar, claro. Y hoy la necesidad de sale papá y sale mamá cuando existen, genera que los hijos se críen solos en estos lugares con todos ese tipo de problemáticas y de riesgos que hoy estamos viviendo y que son palpables, con todo el tema de inseguridad, etcétera. El traslado que se genera por las familias desde sus lugares de vivienda a sus lugares de trabajo es a veces hasta de más de 2 horas y media por viaje. Eso quiere decir que le invertimos hasta 5 horas en el transporte, simplemente de tu casa a tu trabajo y de tu trabajo a tu casa. Pues prácticamente vives en el transporte, ¿no? Eso no es una calidad de vida, no es deseable para nada. Estás desatendiendo tu familia, te estás desatendiendo y a el ti, trabajo. Estás desatendiendo el trabajo, a tu familia, es decir, puras consecuencias negativas que hoy sufrimos en tráfico. Gracias a esos traslados tenemos avenidas como Colón, como López Mateos, como de Juárez, como 8 de Julio, como la de Adolf Horn también. La de Adolf Horn, es decir, las entradas a la ciudad atiborradas en las horas pico, donde se genera esto que ya decíamos, grandes, mucho tiempo. No, y no nos vamos a ir tan lejos, no tan lejos de la ciudad, sí. Aquí en cortito, La Paz y esta de Alcalde, ¿no? Ya, de hecho, ya es un cuello de botella al dar vuelta a mano izquierda, y ahí hora pico, que son de 2 a 4, ahí se concentra. Ya hay muchas partes de la ciudad que ocupan pasos a desnivel. Sí. Y otro cuello de botella feísimo es aquí abajo también, La Paz y Comercio. ¿Dónde está la Proco? Es la Proco. Es la federal, ¿no? La seguridad pública, ¿no? No, acá abajo. ¿Dónde? La calle Comercio y La Paz.
donde das la vuelta y rumbo a la calzada de Independencia y atraviesas al Monte de Piedad. Sí, así es. ¿Toda esa zona? Sí, para agarrar 5 de febrero y todo eso. Todo eso también está bien estrangularísimo. La verdad es de que hay una serie de lugares, cuellos de botella en toda la ciudad, no solamente en el municipio de Guadalajara, que necesita una intervención, pero no una intervención focalizada. Se necesita generar una solución de manera sistemática en toda la ciudad. Está generándose un proceso de semaforización a través de sistemas de cómputo que va trabajando el gobierno del estado, que tiene que tener tarde o temprano resultados positivos, pero es un proceso. Y también sincronizados. Los sincronizados. Así es. ¿Te acuerdas que hace tiempo? Sí, los metieron, pero tenían problemas de ida y de vuelta, no pueden sincronizarlos. No, puras broncas. Y luego haciendo las calles chiquitas, quitando el aparcadero de los dos lados, ¿no? La calle chiquita y las esquinas llenas de volados. ¿Cómo le haces aquí? Es todo un tema. Tenemos que ir generando, ya sería, hoy lo vivimos con el tren ligero, con la línea 3, donde simplemente Gaby, que me acompaña a las distintas reuniones, hoy en la mañana tenemos que estar a las 8:30 en una reunión en el ayuntamiento. Ella vive en Zapopan, se le hizo más fácil dejar su coche en Plaza Patria para agarrar el tren ligero y llegar a tiempo a la reunión y evitarse todo el problema. Lo mismo dice yo, Gaby. Exacto. Ese tipo de acciones tienen que ser cada vez más comunes, claro, en la ciudad, en las familias. El poder utilizar el tren ligero, el macrobús. Creo que una gran obra que se está haciendo por el gobierno del estado, que es continuidad de la administración pasada, es el macroperiférico, el macrobús que se está generando en el periférico, donde fue una obra concebida en la administración de Aristóteles Sandoval y que atinadamente le da seguimiento la administración de Enrique Alfaro, y hoy por hoy es casi una realidad a 3 años de esa administración. Y hacia allá tenemos que tender a planear la ciudad a mediano y a largo plazo, con soluciones de corto plazo, pero que vayan encaminadas a una solución de una fecha que muchos actores le han puesto como la fecha deseable o fatal. Estamos tan solo a 21 años de que Guadalajara se celebre los 500 años de su fundación. Así es. Creo que es una fecha importante. Muy importante y que nos debería de emocionar a los que de aquí somos y a los que aquí vivimos, porque habrá muchos que migren de otras partes, pero al final de cuentas queremos tener un mejor lugar para vivir, pues nos toca poner nuestro granito de arena y ponernos a platicar entre iguales, con las mismas consideraciones, con las mismas responsabilidades y los mismos derechos, para podernos poner de acuerdo qué ciudad queremos dentro de 21 años, cuando nos cumplamos 500 años de la fundación de Guadalajara. Hay varias cosas que le preocupan, yo considero, a la ciudadanía. La primera es el centro histórico, pues tiende a ser peatonal y tiende a cerrarse. Bueno, ya se está cerrando en algunas partes, y algunas calles transversales pues todavía alcanzan a pasar algunas rutas. Pues en muchos otros lados realmente son peatonales. Y a lo que voy es que hay mucha casa que todavía pues es histórica, y yo creo que hay mucha gente que quiere disfrutar el centro, ¿no? Salir con su familia, disfrutar el Paseo Alcalde, comer. Hay un plan que se está desarrollando y que es consecuencia de tomar lo que se había planeado en las administraciones pasadas para poder seguir generando los corredores peatonales, es decir, realizar las obras y las adecuaciones necesarias para que ciertas calles de la ciudad, a través de un plan integrado, genere circuitos donde la gente pueda caminar de manera segura, protegida de que no exista tránsito vehicular en esas calles, pero también segura porque haya tal cantidad de gente que sea complicado para los malandrines estar haciendo de las suyas, independientemente de una estrategia de seguridad que nos corresponde hacer no solamente a la comisaría, sino a todos, asociaciones de vecinos, comerciantes, etcétera, para poder tener mejores condiciones en ese sentido. De hecho, había un número importante de elementos que Pablo Lemus había comentado que iban a ingresar a la parte del centro histórico, sobre todo con lo que iba a pasar con el Paseo Alcalde, ¿verdad? Es correcto, así es. Dijo la cantidad, no te la quiero repetir ahorita porque no la traigo en la mente. Te iba a decir
decir 100 personas, pero no me más o menos, pero son. es un número muy significativo. Y estaba también comentando de la reactivación económica. Estaba viendo que parte de lo que tú traes en los ejes no pertenece directamente al área de licencias ni de comercio, ni licencias de giros fijos, pero sí pertenece a los giros de licencias de obra pública. Y en esa parte hay muchas casas que de repente están tumbando, que son históricas, le dejan la parte de la fachada por fuera, pero construyen edificios lineales de 20 y tantos niveles. ¿Qué va a pasar con eso? Todo eso hay un ordenamiento. Se trata de poder proteger lo que se tiene que proteger. Valga la redundancia, ¿verdad? Se trata de poder rescatar y conservar el patrimonio edificado que tenemos. Hay un inventario, un catálogo de fincas que tienen estas condiciones. Se trata de rescatar ese catálogo y poder generar a través de una ficha todas las características que se tienen para que cualquier inversionista sepa qué se puede hacer en esa finca y en los alrededores, porque hay cosas que no nos permite la misma reglamentación. Por ejemplo, el tema de que en los espacios como el Instituto Cultural Cabañas, que es patrimonio mundial sí, ya es de la humanidad. Así es, hay un cono, un ángulo que genera un cono donde no puede haber edificaciones que lo rebasen. Es, por ejemplo, un ejemplo. Se trata de poder rescatar y seguir teniendo esa reglamentación vigente y adecuarnos, pero también generar la posibilidad de intervenir los lugares que se permitan de una manera creativa, rescatando lo que las mismas fichas nos digan. Hay fincas que se tienen que conservar al 100%, hay otras fincas que pueden tener algún grado de intervención, y lo que se trata es de poder generar las condiciones para que estos lugares puedan ser receptores de lugares creativos y de lugares que nos sirvan para poder rehabilitar el centro histórico que tenemos. Respetando las fincas antiguas, ¿no? Así es. Porque ¿te acuerdas de Gabriel Casillas? Gabriel Casillas. Gabriel Casillas fue el primer procurador de desarrollo urbano que tuvimos en el estado, un arquitecto que murió apenas el año pasado, y el cual él tenía un dicho, o él decía constantemente que los edificios y las fincas tenían que ganarse su propio sustento, su propio mantenimiento, su propia vida. Y hoy se está trabajando en algo que se llama transferencia de derechos. Es decir, que las fincas catalogadas que tienen estas características, Benito, que platicábamos, puedan vender los derechos de espacio que tienen, que pudieran ser factibles de edificar hacia arriba, pero por sus condiciones de patrimonio, por sus condiciones de que son inventariadas y protegidas, no lo pueden hacer. Entonces, al vender esta transferencia de estos derechos y transferirlos a otras áreas que está catalogada dentro de los planes parciales como receptoras, el poder generar recursos que le dé a sus propietarios la posibilidad de restaurarlas. Oye, a mí me había tocado hacer, bueno, algunos indicadores, y traíamos también por ahí algunos temas de mejora regulatoria, sobre todo la parte de esos planes parciales ligados al visor urbano y la tramitología de todos los trámites. ¿Cómo vamos con ese tema? Híjole, es un tema bien complejo. Si tú le preguntas a cualquier desarrollador, generar vivienda o un desarrollo del que quieras, chiquito, mediano, grandote, en Guadalajara, le tienen miedo. Es complicado por la cantidad de requisitos y muchas veces de acciones que se contradicen por los reglamentos y las condiciones que se piden actualmente en el municipio. Hemos generado una ventanilla empresarial que ya venía trabajando, que le hemos reforzado hoy, que es un vaso comunicador entre las distintas direcciones que tienen que ver con el tema, para poder agilizar los procesos que están en proceso y atender a los nuevos desarrolladores que quieren invertir en la ciudad. Pero eso es una solución
al corto plazo. Lo que se está generando a través de la coordinación es la identificación con todas las direcciones correspondientes de los procesos y poder generar una mejora regulatoria efectiva para que a través de una plataforma digital en un futuro podamos generar cualquier tipo de permiso y todas las áreas que tienen que dictaminar sobre ese proyecto se puedan poner, hacer sus observaciones y que todo el mundo esté enterado con responsable, con fecha para poder acortar los tiempos de ¿Nueva plataforma o la misma plataforma? Es la misma plataforma con nuevas atribuciones. Bien. El visor urbano yo creo que ha sido un acierto donde puedes verificar los usos de suelos de un predio, las fichas de estas fincas patrimoniales, es decir, creo que te da una serie de capas, una serie de información que es muy valiosa cuando quieres hacer un negocio, cuando quieres construir un desarrollo, cuando quieres generar cualquier cantidad, cualquier cosa dentro del territorio municipal. ¿No? Bueno, hay infinidad de posibilidades, sobre todo, bueno, yo considero que para la parte de la reactivación económica, voy a cambiar un poquito de tema, es importante que sí revisen el tema de las fincas. Casi por lo regular la gente que quiere invertir en Guadalajara y que quiere poner un negocio, realmente los precios ahora sí que de los locales están disparados. Sí. Las personas no pueden, precisamente debido a las rentas, no pueden despuntarse y poderse reactivar económicamente. Es que hubo como una explosión de inmobiliaria, ¿no? Durante la pandemia, un poco antes de la pandemia empezó como una burbuja, ¿no? Así, de precios, inflarse las rentas, los costos. Lo que pasa es de que los desarrollos que se han generado van encaminados hacia un sector de la población donde la capacidad adquisitiva es fuerte. Yo creo que a final de cuentas eso lo va a regular el mismo mercado. Cuando dejen de venderse ese tipo de opciones de vivienda, pues van a dejar de construirlos. Sin embargo, el gran reto es poder generar opciones de vivienda asequible para distintos estratos de la sociedad. Oye, Miguel, pues muchos temas realmente muy interesantes, muy fuertes y contundentes para Guadalajara, y creo que van a ser fundamentales en esta administración. Yo creo, pues nada más abonar un poquito y agradecerte que hayas venido aquí a tu programa, la entrevista. Esta es tu casa. Hay miles de temas que deberíamos de platicar. Rafa, Benito, el día que ustedes me digan, el lugar está padrísimo, está en una zona bien bonita, privilegiada. Ahorita lo vas a conocer, ahorita lo vas a conocer. No, agradecerte que estuviste aquí en la entrevista. Recordemos que la liga de la entrevista es anchor.fm, diagonal Rafael-medio pliego. Encantado, gracias. Un gusto. Un gusto.